6 años. Hacía 6 años que Máximo Anchorena despertaba con el cuerpo en llamas por una mujer que no existía. Cada amanecer era el mismo ritual de frustración silenciosa. El sol de Buenos Aires se filtraba por los pesados cortinados de brocado, iluminando la opulencia de su habitación en el palacio de la avenida Alvear, pero solo servía para acentuar el vacío glacial a su lado en la cama. El calor que lo consumía no era febril, sino una brasa persistente, un anhelo tan profundo que se había convertido en un dolor físico en el centro de su pecho. Sus manos, acostumbradas a controlar los destinos de la pampa y la política, se cerraban en puños sobre las sábanas de seda egipcia, impotentes contra el fantasma que gobernaba sus noches. Era el estanciero más poderoso de Argentina, un hombre cuya voluntad era ley, pero cada mañana la soledad le recordaba su única y devastadora derrota. ¿Qué harías vos en su lugar, consumido por una obsesión durante más de 2000 noches? Además, contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esta vigilia. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Una hora más tarde, el fantasma de la noche era desterrado por la armadura de Máximo Anchorena, el patrón de hielo. El hombre que descendía la monumental escalera de mármol de Carrara no era el que se retorcía en sábanas vacías, sino una figura de control implacable. Su traje, cortado a la perfección en Londres, no tenía una sola arruga. Su rostro, una máscara de indiferencia aristocrática. Pasaba el día inmerso en el poder, reuniones con ministros del gobierno que buscaban su favor, decisiones sobre miles de hectáreas que podían cambiar la economía del país, el manejo de un imperio que se extendía desde sus estancias hasta los corredores de la bolsa. Su voz era un instrumento de precisión, baja y cortante, acostumbrada a dar órdenes y nunca a pedirlas. Sin embargo, detrás de sus ojos grises, fríos como el acero, la imagen de ella persistía. Una sombra de cabello oscuro, una mirada desafiante que nunca había visto pero que conocía íntimamente. El contraste era una tortura secreta, el dominio absoluto sobre su mundo exterior y el caos incontrolable que ardía en su interior. Fue en su escritorio, rodeado por el olor a cuero español y tabaco cubano, donde su único amigo, Rafael Ortiz, se atrevió a perforar esa fachada. Rafael, con su sonrisa despreocupada y su lealtad inquebrantable, dejó caer una serie de retratos en miniatura sobre la caoba pulida. Máximo, son las mejores candidatas, la hija del senador Álzaga, la heredera de los Martínez de Hoz. Una alianza con cualquiera de ellas consolidaría tu posición de forma definitiva. Máximo ni siquiera bajó la vista hacia los rostros pintados. Un gesto de su mano, despectivo y final, fue toda su respuesta inicial. No voy a encadenar el apellido Anchorena a una muñeca de porcelana cuya única virtud es su dote, Rafael. Ya te lo dije 1000 veces. Su voz sonó más áspera de lo habitual. Rafael suspiró frustrado. Entonces, ¿qué esperás? ¿Un milagro? Máximo levantó la vista y por un instante el hielo en sus ojos se resquebrajó, revelando el fuego debajo. La espero a ella, solo a ella. Esa mañana, sin embargo, algo había cambiado. Después de que Rafael se fuera, una extraña corriente eléctrica pareció recorrer el palacio. No era algo que pudiera ver o tocar, sino una vibración en el aire. Una tensión sutil como la que precede a una tormenta en la pampa. Máximo lo sintió en la base de su columna, un presentimiento tan intenso que le erizó la piel. Durante 6 largos años, la había buscado en cada rostro anónimo de la multitud, en los palcos del Teatro Colón, en los salones donde las debutantes le ofrecían sonrisas ensayadas. Siempre había sido en vano,
Pero hoy la sensación de proximidad era abrumadora, casi sofocante. Era una certeza irracional, una convicción visceral de que el final de su agónica espera estaba cerca. Justo en ese momento, la puerta de su estudio se abrió con suavidad y la voz de su ama de llaves, la señora Inés, rompió el silencio cargado. «Señora Anchorena, ha llegado la nueva dama de compañía para la señorita Catalina». Las palabras eran mundanas, pero para Máximo resonaron como una profecía cumplida. Elena Campos sintió el frío del mármol de Carrara subir desde las suelas de sus modestos botines hasta helarle los huesos. Con solo 23 años, de pie en el vestíbulo del Palacio Anchorena, se sentía como una hoja seca arrastrada al interior de una catedral de hielo y oro. El aire mismo parecía pesado, cargado con el aroma a cera de abejas, a flores exóticas y a un poder tan antiguo y arraigado que era casi palpable. Cada superficie pulida, desde la caoba de los muebles hasta los bronces de las estatuas, reflejaba su imagen distorsionada. Una joven de provincia, hija de un hacendado arruinado, cuyo único patrimonio era un apellido honorable y una dignidad que se sentía frágil bajo la inmensidad de aquella opulencia. El silencio era lo más abrumador. Un silencio que no era paz, sino control. Un vacío que amplificaba el sonido de su propia respiración ansiosa. Este no era un hogar, era un mausoleo del poder, y ella era una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella. Este trabajo como dama de compañía para la joven Catalina Anchorena era su última bocanada de aire antes de la inmersión final. En apenas 2 meses, su vida dejaría de pertenecerle. Se convertiría en la esposa de don Ramiro Vega, un hombre que le doblaba la edad, cuya mano había aceptado no por afecto, sino por una desesperación tan profunda que le quemaba la garganta. La dote que él ofrecía era la única salvación para la precaria salud de su madre y las deudas que ahogaban a su familia. Era un sacrificio silencioso, un pacto sellado con la renuncia a todos sus sueños. Por eso, este palacio, con su belleza aplastante, se sentía como una burla cruel. Era una jaula dorada que le mostraba todo lo que nunca podría tener por derecho propio. Un último vistazo a un mundo de libertad y elección antes de que las puertas de su propia prisión, respetable y sin amor, se cerraran para siempre sobre ella. La resignación era un manto pesado sobre sus hombros. La señora Inés, el ama de llaves, la estudió con una mirada que parecía capaz de tasar el valor de su alma. Era una mujer rígida, vestida de un negro tan severo como su expresión. Mientras la guiaba por un corredor lateral hacia las habitaciones de la joven Catalina, un joven sirviente tropezó, dejando caer una bandeja de plata con un estruendo que profanó el silencio sacro del lugar. El pánico blanqueó el rostro del muchacho. La señora Inés se giró, con una reprimenda afilada a punto de brotar de sus labios, pero Elena fue más rápida. Se agachó con una gracia natural, ayudando al joven a recoger los utensilios, y le ofreció una sonrisa pequeña pero genuina. «No pasa nada, son cosas que ocurren», le susurró. La señora Inés no dijo nada, pero por un instante el hielo en su mirada se resquebrajó, reemplazado por una chispa de sorpresa. Aquel simple gesto de bondad era una moneda extraña en esa casa, una muestra de una calidad moral que no se podía comprar ni heredar. La señorita Catalina es sensible. El patrón, su hermano, la protege de todo y de todos, explicó la señora Inés más tarde, mientras le mostraba la habitación de Elena, sencilla pero impecable. El señor Anchorena no tolera las debilidades. Es el hombre más poderoso de Buenos Aires y también el más solitario. El nombre resonó en la mente de Elena, evocando imágenes de un poder implacable, de un hombre tan frío como el mármol que pisaba. Sintió una punzada de curiosidad.
un deseo casi infantil de ver el rostro del dueño de aquel imperio de silencio, pero lo aplastó de inmediato. Ella estaba allí con un propósito claro: cumplir con su deber, ganar el dinero que necesitaba y desaparecer. Su compromiso con don Ramiro era un ancla que la mantenía firme. Un hombre como Máximo Anchorena era un sol oscuro, demasiado peligroso, y acercarse a su órbita solo podía significar quemarse y convertir en cenizas lo poco que le quedaba, su reputación intacta. Esa misma tarde, mientras ayudaba a Catalina a ordenar unos libros en la biblioteca del primer piso, lo escuchó. No lo vio, pero su voz atravesó 2 habitaciones y la golpeó con la fuerza de una onda expansiva. Era una voz baja, profunda, teñida de una autoridad que no necesitaba levantarse para imponerse. Estaba dando una orden a alguien, y cada palabra era como el golpe seco de un martillo sobre un yunque. Un escalofrío recorrió la columna de Elena, erizándole la piel de los brazos. Su corazón, sin motivo alguno, comenzó a latir con una violencia descontrolada dentro de su pecho, un tambor salvaje en el silencio opresivo. Fue una reacción puramente física, visceral e inexplicable. El miedo se mezcló con algo más, algo que no se atrevió a nombrar. En ese instante, supo con una certeza aterradora que su plan de mantenerse invisible era una frágil ilusión. Ese hombre no era un sol, era una tormenta, y ella ya estaba en el ojo del huracán. Al anochecer, desde la ventana de su pequeña habitación en el ala de servicio, Elena observó los jardines perfectamente diseñados, la geometría impecable de los canteros, la simetría de las fuentes. Todo hablaba de un control absoluto, de una voluntad que doblegaba a la propia naturaleza. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche y el de su propio futuro. Se hizo una promesa solemne. Mantendría la cabeza gacha, se volvería parte del decorado, una sombra silenciosa en los pasillos de aquel palacio. Sería tan discreta que el patrón de hielo ni siquiera notaría su existencia. Lo que Elena no podía saber era que, a pocos metros de allí, en una habitación suntuosa, un hombre se revolvía en sus sábanas, atormentado por el rostro de una mujer que nunca había visto, pero cuya esencia lo consumía. El destino, con su ironía cruel y precisa, ya había tejido sus hilos, acercándolos inexorablemente en una colisión que estaba destinada a incendiar ambos mundos. Fue al atardecer del segundo día, mientras buscaba un respiro en uno de los balcones de piedra que daban a los jardines traseros, cuando lo vio por primera vez. O, más bien, vio su presencia. A unos 40 metros de distancia, cerca de las caballerizas, una silueta masculina se recortaba contra el sol poniente. No podía distinguir sus facciones, solo la imponente estructura de su cuerpo. Hombros anchos, una postura de dominio natural y una energía contenida que parecía magnetizar el aire a su alrededor. Estaba hablando con uno de los capataces, y aunque no llegaba a oír su voz, cada gesto de su mano, cada inclinación de su cabeza, irradiaba una autoridad absoluta e inquebrantable. Elena sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si la atmósfera misma se inclinara ante él. Era solo un hombre, una sombra a la distancia, pero su cuerpo reaccionó como si estuviera frente a un depredador magnífico y letal. Una oleada de calor inexplicable le trepó por la nuca, extendiéndose por sus mejillas y bajando hasta el centro de su pecho, donde se instaló como una brasa ardiente. Su corazón, que hasta ese momento latía con un ritmo tranquilo y acompasado, se desbocó en una carrera violenta y desordenada contra sus costillas, dejándolas sin aliento. Un hormigueo eléctrico le recorrió los brazos hasta la punta de los dedos, que de pronto se sentían extrañamente sensibles. Fue como si cada nervio de su piel hubiese despertado de un largo letargo,
de repente consciente, alerta, vibrando con una energía ajena y abrumadora. Se aferró a la baranda de piedra. Sus nudillos blancos, sintiendo el frío de la roca como un ancla a la realidad, mientras su cuerpo la traicionaba de una manera tan profunda y visceral que la dejó temblando, confundida y aterrorizada por la intensidad de aquella reacción. ¿Pero qué era esto? ¿Qué clase de locura se había apoderado de ella? La vergüenza la golpeó con la fuerza de una cachetada, un rubor aún más caliente que el anterior. Reaccionar de esa manera ante un completo desconocido, un hombre cuya cara ni siquiera podía ver, era una indecencia, una traición a todo lo que ella era. Su mente gritaba el nombre de Don Ramiro, el hombre al que le había dado su palabra, el ancla de su futuro y la salvación de su familia. Este sentimiento, esta combustión espontánea en sus venas, era un peligro que no podía permitirse. Era una grieta en la armadura de autocontrol que había construido con tanto esmero. Con un movimiento brusco, se apartó del balcón, dándole la espalda a la figura en el jardín, como si al no verlo pudiera extinguir el fuego que él había encendido dentro de ella. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, él ya no estaba. El destino, sin embargo, no tardó en demostrarle cuán frágil era su resolución. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el corredor del segundo piso en dirección a la habitación de Catalina, una puerta que hasta entonces siempre había visto cerrada, la del escritorio principal, estaba entreabierta y desde adentro escuchó su voz. No fue un grito, ni siquiera un tono elevado, sino un murmullo grave y profundo, con un timbre que parecía vibrar en la madera misma del suelo. Era una voz que no necesitaba levantar para imponerse. La autoridad era inherente a su cadencia, a la forma en que cada palabra era pronunciada con una precisión cortante. El sonido atravesó el pasillo silencioso y la golpeó, no en los oídos, sino directamente en el centro de su ser, con una familiaridad tan extraña y perturbadora que la dejó paralizada, con la mano a medio camino del picaporte de la habitación de Catalina. El impacto fue 1000 veces más devastador que la visión de su silueta. Un escalofrío helado le recorrió la columna, vértebra por vértebra, seguido de inmediato por una contracción súbita y ardiente en lo más profundo de su vientre. Fue una reacción tan íntima, tan primitiva, que la hizo jadear en silencio. Se quedó inmóvil, prisionera de aquel sonido, escuchando fragmentos de una conversación sobre precios de ganado y política portuaria. Las palabras no significaban nada para ella, pero la voz, esa voz era como un instrumento que tocaba cuerdas en su interior que no sabía que existían. Cada inflexión resonaba dentro de ella, una vibración prohibida que despertaba un anhelo oscuro y desconocido. La vergüenza de antes regresó, multiplicada, mezclada con una fascinación culpable. Estaba espiando, sí, pero más que eso, estaba absorbiendo cada sílaba como si fuera aire, y eso la aterraba. El sonido nítido de la puerta del escritorio al cerrarse la sacó de su trance. El silencio que cayó después fue ensordecedor, pesado con la ausencia de esa voz. Elena se dio cuenta de que estaba temblando, apoyada contra la pared del pasillo, con la respiración agitada como si hubiera corrido una legua. El hombre del jardín y el dueño de esa voz eran la misma persona, el patrón de hielo, Máximo Anchorena, y ella, una mujer comprometida, una dama de compañía que dependía de su reputación, había reaccionado a su mera presencia con un deseo tan visceral que la dejaba sin defensas. Una claridad cruel se apoderó de su mente. No era solo curiosidad, era peligro. Tenía que evitarlo. Debía mantenerse lo más lejos posible de él, construir un muro invisible a su alrededor. Era una cuestión de supervivencia, pero el destino, con su ironía implacable,
Ya había tejido sus hilos, y su plan de mantenerse a salvo estaba a punto de hacerse cenizas. 2 semanas. Habían pasado 2 semanas que se sintieron como 2 siglos de tensión contenida y maniobras evasivas. Helena había aprendido los ritmos del palacio como un animal acorralado aprende los hábitos de su cazador. Trazaba mapas mentales de los horarios de Máximo, usando los corredores de servicio, cambiando sus rutas para evitar el ala oeste donde él tenía su escritorio, convirtiéndose en una sombra experta en el arte de la desaparición. Pero la sensación de su presencia era una corriente subterránea que lo impregnaba todo, una vibración en el aire que la mantenía en un estado de alerta perpetua. Faltaban solo 45 días para su boda con don Ramiro, una cuenta regresiva que resonaba en su cabeza como el tic-tac de una bomba. La evasión se hizo añicos una tarde lluviosa en el gran salón. Catalina, jugando, tropezó cerca de una vitrina y una delicada caja de música de porcelana de Sèvres se precipitó al suelo, estallando en 1000 fragmentos con un sonido cristalino y final. El pánico congeló el rostro de la niña. Sin pensarlo, Helena se arrodilló, recogió el trozo más grande y al ver a la señora Inés entrar, dijo con voz firme: «Fue mi culpa, yo la rompí». La mentira, nacida de un impulso protector, selló su destino. La señora Inés no la contradijo, pero su mirada contenía una mezcla de sorpresa y un respeto a regañadientes. 1 hora más tarde, mientras Helena intentaba calmar su corazón desbocado en su habitación, el ama de llaves apareció en su puerta, su rostro una máscara impenetrable. El patrón desea verla, en su escritorio, ahora. Cada palabra fue un golpe de martillo en el yunque de su ansiedad. El terror, frío y paralizante, le subió por la garganta. El encuentro que había evitado con tanto esmero era ahora una orden ineludible. Comenzó la caminata más larga de su vida. Cada paso sobre el mármol helado del corredor principal era un eco de su propia sentencia. Los retratos de los antepasados Anchorena la observaban desde las paredes con ojos pintados y severos, jueces silenciosos de su intrusión y su inminente confrontación. El aire olía a cera de pisos y a la tormenta que se gestaba afuera. Pero para ella olía a peligro puro, a la esencia misma del hombre que la esperaba al final de ese pasillo interminable. Su mente era un torbellino de defensas desesperadas. Soy Helena Campos. Estoy comprometida con un buen hombre. Vengo de una familia honorable. Solo estoy aquí para cumplir un deber. Repetía las frases como un rezo, un mantra para fortificar los muros de su compostura. Pero su cuerpo era un traidor. El pulso le martillaba en las sienes, tan fuerte que temía que él pudiera oírlo a través de la puerta. Sus manos estaban húmedas y heladas, y un temblor incontrolable se había apoderado de sus rodillas. Cada metro que avanzaba hacia esa puerta de caoba tallada era un paso hacia una hoguera. Sabía, con una certeza aterradora, que el hombre que la esperaba del otro lado era una llama que podía consumirla, y ella no era más que una polilla suicida, atraída por un calor tan prohibido como irresistible. La lógica y el deber se disolvían ante la cruda realidad de una atracción física tan potente que anulaba toda razón, dejándola vulnerable y expuesta de una forma que nunca antes había experimentado en su vida. Dentro del escritorio, Máximo Anchorena había escuchado el informe de la señora Inés con una calma glacial. El objeto roto era una reliquia familiar de un valor incalculable, pero no fue eso lo que capturó su atención. Fue el nombre. La señorita Campos asume toda la responsabilidad, señor. Al oírlo, algo dentro de su pecho se contrajo con una violencia inesperada, como si un puño invisible le hubiera apretado el corazón. Helena Campos.
El nombre resonó en el silencio de la habitación, no como una simple etiqueta, sino como una llave que abría una cerradura olvidada en su interior. La extraña sensación de proximidad que lo había acosado desde la llegada de ella se intensificó hasta convertirse en una certeza física, una corriente eléctrica que le erizó la piel. No era lógico. Era una dama de compañía, una más en la larga lista de empleados que transitaban su casa. Pero su instinto, ese sexto sentido forjado en la soledad de la pampa, le gritaba que esa mujer no era una más. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su obsesión. Una impulsividad que no reconocía como propia se apoderó de él. En lugar de delegar el asunto, como habría hecho con cualquier otro, una necesidad imperiosa de verla, de enfrentarla, lo dominó por completo. «Hágala venir», ordenó, su voz más grave de lo habitual. Mientras esperaba, abrió un cajón y sacó la discreta carpeta que contenía la información sobre ella. Sus ojos recorrieron los datos. 23 años, hija de un hacendado en desgracia, educación esmerada. Y entonces, una línea le saltó a la vista, encendiendo una ira fría e irracional en sus venas. Prometida a don Ramiro Vega. Un hombre viejo, mediocre, pero solvente. La idea de que ella, esta mujer cuyo nombre le provocaba un cortocircuito en el alma, estuviera destinada a un hombre como Vega, le resultó intolerable. Fue una reacción posesiva, primitiva y absolutamente desconcertante. Una grieta profunda se abrió en el glaciar de su autocontrol, revelando un fuego oscuro y furioso que no sabía que albergaba. Elena llegó a la puerta, su mano temblando mientras se elevaba para golpear la madera. Del otro lado, Máximo se puso de pie, sus sentidos agudizados, cada fibra de su ser concentrada en la presencia que sentía al otro lado de la barrera. El corazón de ella martillaba contra sus costillas con un ritmo frenético de miedo y anticipación. El corazón de él respondía con un latido pesado y poderoso. El pulso de un depredador que finalmente acorrala a su presa. El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable, un universo de posibilidades a punto de colapsar en ese instante. Pero justo cuando los nudillos de Elena iban a rozar la madera, la puerta de al lado se abrió de golpe y Catalina irrumpió en el pasillo, con el rostro bañado en lágrimas. «Hermano, no fue ella, fui yo. Yo rompí la caja de música. No la castigues, por favor», sollozó la niña, aferrándose a la mano de Elena. El momento se quebró. La tensión se disipó, reemplazada por un alivio y una frustración tan agudos que a ambos les cortó la respiración. Máximo salió al pasillo, su imponente figura llenando el espacio. Su mirada pasó por encima de la cabeza de su hermana y se encontró por primera vez con los ojos de Elena. Pero antes de que el impacto total de ese encuentro pudiera registrarse, se arrodilló para calmar a Catalina, su voz suavizándose con una ternura que parecía imposible en un hombre como él. «Tranquila, Catita, nadie va a ser castigado. Ve con la señora Inés». Le hizo una seña al ama de llaves, que apareció como por arte de magia para llevarse a la niña sollozante. El pasillo quedó en silencio otra vez, un silencio 1000 veces más pesado y cargado que antes. La interrupción había terminado, la excusa había desaparecido. Ahora no había nada entre ellos, ni mentiras protectoras, ni hermanas angustiadas. Solo unos pocos metros de aire electrizado y un destino que, habiendo sido pospuesto por un instante, ahora se negaba a esperar un segundo más. El encuentro era inevitable y estaba a punto de suceder. Máximo se irguió en toda su estatura, una torre de autoridad contenida, y su mirada, fría como el acero pulido, se clavó en ella. El mundo se detuvo, no se desaceleró. Simplemente cesó de existir. El pasillo, su hermana, el eco de los sollozos. Todo se desvaneció en un zumbido sordo.
Solo quedaba ella. No era una aproximación, no era una sombra. Era la mujer que había poblado cada uno de sus sueños febriles durante 6 tortuosos años. El cabello oscuro, no negro, sino de un castaño tan profundo que parecía absorber la luz, enmarcando un rostro de una belleza que no era delicada, sino fuerte, con pómulos altos y una boca que prometía tanto terquedad como pasión. Sus ojos, de un color avellana que parecía contener destellos de oro y verde, lo miraban con una mezcla de terror y desafío. Era ella. Cada célula de su cuerpo gritó el reconocimiento. La mujer que había creado en su mente, la que había amado en la agonía de la soledad, era real. El impacto lo golpeó no como una ola, sino como un rayo que le partió el alma en dos. Un temblor violento, incontrolable, le nació en las rodillas, amenazando con derribarlo allí mismo, frente a ella. Por primera vez en su vida adulta, Máximo Anchorena, el patrón de hielo, sintió que perdía el dominio absoluto sobre su propio cuerpo. Sus manos, acostumbradas a firmar sentencias y a domar potros salvajes, se crisparon en puños a sus costados, inútiles, temblando con una fuerza que lo humillaba. El corazón, esa bestia aletargada en su pecho, explotó en una cadencia brutal, bombeando una mezcla de alivio tan devastador que le quemaba la garganta y un deseo tan consumidor que lo dejó sin aire. Era ella. Y con esa certeza vino una posesividad primitiva, un instinto animal de marcarla como suya, seguido de un terror helado y paralizante. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si para ella él no era más que el hombre que la había hecho llamar para castigarla? Elena levantó la vista, sus ojos nublados por la angustia por Catalina y la tensión del encuentro inminente, y se encontró con él. El aire fue succionado de sus pulmones con una fuerza brutal, como si hubiera recibido un golpe directo en el plexo solar. Era más alto de lo que su silueta en el jardín le había hecho imaginar. Una presencia imponente que parecía llenar el corredor, doblando el espacio y la luz a su alrededor. Sus hombros anchos se tensaban bajo la tela impecable de su saco, una promesa de poder físico contenido. Pero fue su rostro lo que la destrozó. No era convencionalmente apuesto, era una obra de arte brutal, tallada en ángulos duros y planos severos, con una mandíbula obstinada y una boca que parecía incapaz de sonreír. Y sus ojos eran de un gris tormentoso, tan intensos y penetrantes que sintió como si la desnudaran capa por capa, arrancándole cada secreto, cada defensa, hasta llegar al núcleo tembloroso de su ser. Una parte de ella, la parte lógica que la había guiado toda su vida, gritó en silencio. Era Máximo Anchorena, su patrón, un hombre peligroso. Pero otra parte, una más antigua y primal, reaccionó con una violencia que la dejó sin aliento. No era un desconocido, de alguna manera incomprensible. Su cuerpo lo conocía, reconocía la cadencia de su respiración contenida, la forma en que su peso se asentaba en el suelo, la electricidad cruda que emanaba de su piel. Era la misma sensación de la voz en el pasillo, pero magnificada 1.000.000 de veces. Un calor insoportable le subió desde los pies, inundándola, derritiendo sus rodillas y concentrándose en un punto bajo de su abdomen con una humedad vergonzosa y punzante. El terror se mezcló con un deseo tan agudo que dolía, una necesidad casi animal de dar un paso adelante y tocarlo, de confirmar que esa fuerza magnética que la atraía era real. El tiempo se fracturó. El pasillo del Palacio Anchorena se convirtió en un universo contenido únicamente por sus dos figuras. Se miraron fijamente, atrapados en un silencio tan denso que se podía tocar, un silencio cargado de preguntas sin formular y respuestas que ambos ya conocían en algún nivel visceral. En los ojos grises de él, Elena vio el mismo shock que sentía en sus propias venas,
Pero también vio algo más, un reconocimiento tan profundo, tan absoluto, que la asustó más que su reputación de hielo. Vio el eco de 1000 noches de soledad y una posesividad ardiente que la reclamaba como suya. Y en los ojos avellana de ella, Máximo vio al fantasma que lo había atormentado, pero ahora con un alma, con un miedo palpable y un deseo incipiente que la hacía temblar. Era una conversación sin palabras, una colisión de dos almas que se habían estado buscando a través de dimensiones de sueños y presentimientos, y que ahora, enfrentadas a la cruda realidad, no sabían cómo respirar. El sonido de un reloj de pie, dando la hora en el gran salón, a lo lejos, fue como un disparo que hizo añicos el cristal de ese momento terrible. La realidad regresó con una crueldad aplastante. Máximo se irguió, la máscara de el patrón de hielo deslizándose de nuevo sobre sus facciones, aunque no ocultaba del todo la tormenta en sus ojos. Elena dio un paso instintivo hacia atrás. El recuerdo de don Ramiro y de su deber cayendo sobre ella como un sudario helado. El calor que la había consumido se transformó en una vergüenza fría. Él era su patrón, ella era una empleada. Él era un Anchorena, ella estaba comprometida. Las barreras eran insalvables, muros de granito entre ellos, pero ambos lo sabían. Debajo del deber y la compostura, una verdad innegable había sido revelada. Algo se había roto para siempre y algo nuevo, infinitamente más peligroso, acababa de nacer. Nada volvería a ser como antes. La orden de Máximo la encontró en la biblioteca, un santuario de silencio y papel antiguo que de pronto se sintió como una jaula. Él la esperaba de pie junto a la chimenea apagada, su figura recortada contra la luz grisácea de la tarde. No la miró de inmediato, dándole la espalda mientras hablaba con una voz controlada, casi impersonal. «Señorita Campos, entiendo que hubo un desafortunado incidente con una reliquia familiar. El aire estaba cargado de subtexto. No era una pregunta, era una acusación velada». Elena sintió que su corazón se detenía. «Señor, asumí la responsabilidad para proteger a Catalina». Ella estaba aterrada. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Máximo se giró lentamente. Sus ojos grises la recorrieron, una inspección tan intensa que la hizo sentir desnuda. Hubo un largo silencio. La lealtad es una cualidad rara. Catalina la aprecia. No será despedida. La sentencia cayó en el silencio tan inesperada que la dejó sin aire. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que su razón era una excusa. No la despedía porque no podía. La decisión de Máximo alteró la delicada coreografía de evasión que Elena había perfeccionado. Los encuentros se volvieron inevitables, una tortura exquisita que se repetía a diario. Cruzarse en un corredor ya no era un simple tránsito, sino un evento que detenía el tiempo. Sus miradas se encontraban por encima de la cabeza de Catalina, y esos segundos se estiraban en una eternidad cargada de electricidad. Un diálogo silencioso que lo decía todo y nada. Él comenzó a fabricar pretextos con una torpeza que desmentía su habitual control. Aparecía en el salón de música durante las lecciones de piano de Catalina, con la excusa de revisar unas partituras. La interceptaba cerca de la biblioteca para preguntarle por un libro que sabía perfectamente dónde encontrar. Cada encuentro era una pequeña pieza de una obsesión creciente, un patrón que se volvía más evidente y peligroso, tejiendo una red invisible a su alrededor de la que ella no podía o no quería escapar. Elena luchaba una guerra perdida dentro de su propia piel. Su mente era un bastión de lealtad y deber, repitiendo el nombre de don Ramiro como un rezo, aferrándose a la imagen del rostro amable de su madre y al peso de la salvación de su familia. Pero su cuerpo era un traidor, un desertor que se rendía al enemigo sin disparar un solo tiro.
La mera proximidad de Máximo era una invasión sensorial. Sentía su presencia antes de verlo, como un cambio en la presión del aire, una corriente de calor que le erizaba la piel de la nuca. Su respiración se volvía superficial. Su pulso se desbocaba en una carrera frenética y sus pensamientos se fragmentaban, incapaces de formar una defensa coherente. Cada una de sus resoluciones, forjadas en la soledad y el frío de su habitación, se derretía como escarcha bajo el sol abrasador de su mirada, dejándola expuesta, vulnerable y aterrorizada de su propia debilidad. Ocurrió una tarde, en la penumbra de la biblioteca. Una pila de libros mal colocada se tambaleó y Elena se lanzó para evitar que cayeran. En el mismo instante, Máximo, que había entrado sin que ella lo notara, hizo el mismo gesto. Sus manos se encontraron en el aire, rozándose apenas por una fracción de segundo. No fue un toque, fue una combustión, una descarga eléctrica, violenta y cegadora. Le recorrió el brazo, estallando en el centro de su pecho con un calor tan intenso que la hizo jadear. Se quedaron congelados, sus dedos a milímetros de distancia, el aire crepitando entre ellos. El mundo entero se contrajo a ese punto de contacto fugaz. Él la miró y por primera vez la máscara de hielo se resquebrajó por completo, revelando un anhelo tan crudo y devastador que a ella le robó el aliento. Fue un contacto mínimo, casi inexistente, pero la reacción fue cataclísmica, dejando una marca invisible pero imborrable en la piel y el alma de ambos. Horas después, la sensación persistía como una quemadura fantasma. Elena se frotaba el dorso de la mano en la soledad de su cuarto, pero el calor no se disipaba. Era como si la piel de él hubiera dejado una huella imborrable, una marca de propiedad que la reclamaba en silencio. Podía cerrar los ojos y revivir el momento con una claridad dolorosa. La textura áspera de su piel contra la suya, la oleada de calor, la forma en que sus ojos grises se habían oscurecido hasta volverse casi negros. Para ella, fue la confirmación aterradora de que estaba perdida. Para Máximo, en su estudio, el recuerdo era una tortura y una revelación. Aquel roce fugaz había sido más real que cualquier caricia planificada de su vida. El control que había ejercido sobre sí mismo durante años se desmoronaba. Ya no era una obsesión por un fantasma de sus sueños. Era una necesidad visceral por la mujer de carne y hueso cuya piel había incendiado la suya. Y la idea de que pudiera pertenecer a otro se convirtió en un tormento físico. La realidad golpeó 2 días después con la crueldad de un viento helado de invierno. Llegó una carta con el sello de su estancia familiar. La caligrafía elegante de su madre llenaba la página con noticias del campo y preguntas sobre su bienestar, pero entre las líneas amorosas, la verdadera daga se clavó en el corazón de Elena. Don Ramiro pasó a visitarnos, escribía su madre. Es un hombre tan bueno y paciente. Contamos los días para la boda, querida hija. Tu felicidad será la salvación de todos nosotros. Cada palabra era un eslabón más en la cadena que la ataba a su deber. El pánico, frío y nauseabundo, le subió por la garganta. La boda, la salvación, el rostro de Máximo, la quemadura en su mano, todo se convirtió en un sueño febril y prohibido frente a la cruda realidad de su promesa. Las paredes del palacio, que antes parecían una jaula dorada, ahora se sentían como el preludio de una prisión mucho más real y desoladora. Esa misma noche, Rafael Ortiz encontró a Máximo en su escritorio, con una copa de coñac intacta en la mano y la mirada perdida en la oscuridad del jardín. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. ¿Qué te pasa, Máximo? Hace semanas que no sos vos. Tenés la mirada de un hombre que persigue un fantasma a plena luz del día.
Máximo no respondió de inmediato. Giró la copa entre sus dedos, el líquido ámbar reflejando la única luz de la lámpara. Finalmente, su voz salió, un murmullo ronco, cargado de una frustración que nunca antes había mostrado. Peor que eso, Rafael, lo encontré. Rafael frunció el ceño, confundido. ¿Encontraste qué? Máximo levantó la vista, y en sus ojos grises había un tormento que su amigo jamás había presenciado. A ella, la mujer que he esperado toda mi vida. La encontré, y está aquí, bajo mi techo, prometida a otro hombre. No puedo tenerla. El patrón de hielo se había derretido, revelando a un hombre desesperado y vulnerable. Mientras Máximo confesaba su tormento, Elena libraba su propia batalla silenciosa en su habitación. Sostenía la carta de su madre con manos temblorosas, las palabras amorosas convirtiéndose en acusaciones. La culpa era un peso físico que le oprimía el pecho, haciéndole difícil respirar. Su familia dependía de ella, de su sacrificio. Había aceptado su destino con una resignación digna, convencida de que era lo correcto. Pero ahora ese deber se sentía como una traición a una parte de sí misma que acababa de descubrir. El recuerdo del toque de Máximo, de la conexión en sus ojos, era una fuerza magnética que tiraba de ella en la dirección opuesta. ¿Cómo podía casarse con un hombre, por bueno que fuera, cuando su cuerpo y su alma clamaban por otro con una intensidad que la consumía? El deseo y la culpa estaban en guerra dentro de ella, una batalla brutal que amenazaba con desgarrarla, sin un camino claro que ofreciera paz o salvación. La carta llegó al mediodía, como una sentencia de muerte envuelta en el delicado papel perfumado que usaba su madre. La caligrafía, usualmente una fuente de consuelo, ahora trazaba palabras que le robaban el aire a Elena. Don Ramiro, impaciente y solícito por el aparente deterioro de la salud de su futura suegra, había adelantado todos los preparativos. Llegaría a Buenos Aires el sábado, en 4 días. No para una visita formal, sino para buscarla y llevarla de regreso a la estancia para la boda, que se celebraría la semana siguiente. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. 4 días. Era el sonido de una puerta de acero cerrándose, el eco final de una llave girando en la cerradura de su destino. El papel temblaba en sus manos, no por el viento, sino por el violento sismo que sacudía su alma. El tiempo, que se había estirado en una agonía de tensión, ahora se contraía en una cuenta regresiva brutal y definitiva. La salvación de su familia se había convertido en su ejecución. Máximo la encontró en la Rosaleda, pálida como una de las flores blancas que la rodeaban, con la carta arrugada en un puño. No necesitó preguntar. La desolación en su rostro era un grito silencioso que él entendió a un nivel visceral. Alguien se la estaba arrebatando. La idea, abstracta hasta ese momento, se materializó con una violencia que hizo añicos el glaciar de su autocontrol. Una furia fría, calculadora y absolutamente letal le subió por la columna. No era celos, era una profanación. La imagen de las manos de otro hombre sobre ella, de su vida entrelazada con la de un ser insulso como Vega, encendió un fuego tan primitivo en sus venas que lo dejó ciego a todo lo demás. En ese instante, tomó una decisión: al diablo con el honor, con las convenciones, con el apellido Anchorena. Ella era suya. La había esperado durante 6 años de un infierno solitario. No iba a perderla por un trozo de papel y una promesa hecha bajo coacción. La reclamaría, aunque tuviera que quemar el mundo para hacerlo. Esa noche la esperó en la biblioteca. El silencio del lugar, usualmente un bálsamo, era ahora una membrana tensa a punto de estallar. Cuando ella entró, buscando refugio entre los libros, él se materializó desde las sombras como un depredador. No hubo saludos,
ni preámbulos. Sus ojos grises ardían con una luz oscura. «Se va», afirmó. Su voz era un murmullo grave que vibró en el aire. No era una pregunta. Elena se sobresaltó, su mano volando a su pecho. «Señor, es mi deber. Mi prometido viene a buscarme». La palabra «prometido» salió de sus labios como un veneno, y él reaccionó como si lo hubiera abofeteado. Dio un paso, acortando la distancia, invadiendo su espacio. Ese hombre no es nada, es un arreglo, una transacción comercial. Usted no lo ama. La acusación la golpeó con la fuerza de una verdad innegable. Sus defensas se desmoronaron. «No tengo elección», susurró ella, su voz quebrándose. Él estaba demasiado cerca, su calor la envolvía, deshaciendo su voluntad. «Usted no entiende», sollozó ella. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron, calientes y amargas. «Mi familia, mi madre, dependen de este matrimonio. Mi honor es lo único que les queda, lo único que puedo ofrecerles». Su cuerpo se sacudió con la fuerza de su angustia. Levantó la vista hacia él, sus ojos avellanas suplicantes, ahogados en un dolor que lo desgarró. «Lo que siento por usted». La confesión se le escapó. Un susurro roto y desesperado. «Es un pecado que no puedo permitirme, una locura que lo arruinaría todo. Me aterra, y por eso mismo tengo que irme. Porque si me quedo un día más, no tendré la fuerza para cumplir con mi palabra». La vulnerabilidad en su voz, la admisión de su propio deseo como la razón de su partida, fue la herida más profunda, la verdad más cruel que ambos habían evitado. Estaba atrapada entre el deber que la ahogaba y un sentimiento que la consumía. Él la tomó por los hombros, su toque firme, anclándola en medio de su tormenta. La máscara de hielo se había evaporado, dejando al descubierto a un hombre crudo, desesperado. «Yo la soñé antes de conocerla, Elena. Durante 6 años, cada noche, desperté buscando a una mujer cuyo rostro no podía recordar, pero cuya alma conocía. Rechacé a todas las mujeres de Buenos Aires porque ninguna era usted. ¿Cree que me importan las convenciones? ¿Cree que me importa el dinero de su familia? Lo pagaré, arreglaré todo, pero tiene que elegirme». Su voz era ronca, cargada de una emoción que la hizo temblar. No le dio tiempo a responder. Acunó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso, fue una colisión, un acto de posesión desesperado, hambriento, que borraba años de soledad. El sabor salado de sus lágrimas se mezcló con un calor que la consumió desde adentro, un fuego que quemó cada promesa, cada deber, hasta dejar solo la verdad desnuda de sus cuerpos y almas finalmente encontrándose. Cuando se separaron, ambos jadeaban, el aire cargado con el aroma de la tormenta y la rendición. El beso lo había sellado todo, eran el uno del otro, pero la realidad, cruel e implacable, regresó como una ráfaga de viento helado. La carta, don Ramiro, el sábado. Nada de eso había desaparecido. «Tengo que irme», susurró ella, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Era una agonía. Él la miró y en sus ojos había una determinación forjada en el fuego de su confesión. La soltó, un acto de voluntad sobrehumana. «Váyase, cumpla con lo que debe hacer para estar en paz, pero escúcheme bien, Elena Campos». Su voz bajó a un juramento, una promesa tan letal como sagrada. «Usted no va a casarse con él, no voy a permitirlo». No era una amenaza, era una certeza. La dejó ir, sabiendo que la separación era solo una tregua, la batalla final. Por su amor y su futuro, acababa de ser declarada. La partida fue un desgarro silencioso, una herida que no sangraba hacia afuera. Elena guardó sus pocas pertenencias en una valija modesta, cada doblez de tela un acto de renuncia. La despedida más cruel fue con Catalina.
La niña se aferró a su falda, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que eran puñales en el corazón de Elena. «No te vayas, por favor, no me dejes», suplicaba con la voz rota. Elena se arrodilló, la abrazó con una fuerza desesperada y le susurró promesas vacías, sintiendo un río helado de lágrimas que no se atrevía a derramar corriendo por dentro. Al cruzar por última vez el umbral de mármol del palacio, no sintió alivio, sino la amputación de una parte vital de su alma. Se subió al carruaje con la espalda recta, una máscara de resignación impenetrable, mientras su interior se hacía añicos, convirtiéndose en un desierto de polvo y ecos del hombre que dejaba atrás, el dueño de un beso que la había marcado para siempre. En las 48 horas que siguieron a su partida, el Palacio Anchorena se sumió en un silencio sepulcral, un vacío que emanaba directamente del estudio del patrón. Máximo no comía, no dormía. El hombre que gobernaba un imperio desde su escritorio se había convertido en un fantasma en su propia casa, un espectro que se movía entre las sombras con una copa de coñac siempre llena en la mano, cuyo contenido nunca disminuía. Rafael lo encontró una noche, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín, su traje impecable por primera vez arrugado, una sombra de barba oscureciendo su mandíbula. «Máximo, por el amor de Dios, reacciona. Hace algo», le imploró su amigo, pero Máximo solo giró la cabeza lentamente, y en sus ojos grises no había hielo, sino las brasas agonizantes de un infierno personal. «No puedo», fue su única y devastadora respuesta. Por primera vez en su vida, el poder absoluto era inútil. No podía ordenar que el corazón de ella le perteneciera. El día de la boda amaneció en la estancia de los Campos con una belleza cruel. El sol bañaba los campos de un oro pálido y el aire olía a tierra húmeda y a las miles de flores blancas que adornaban la pequeña capilla. Para todos era una celebración. Para Elena era el prólogo de una vida sin color. Mientras su madre, con las mejillas sonrosadas por la emoción, la ayudaba a ponerse el vestido de novia, Elena se sentía como una muñeca de porcelana, hueca y frágil. Don Ramiro, con su amabilidad respetuosa y su mirada llena de una devoción que ella no podía corresponder, le parecía un extraño de otro planeta. La atmósfera festiva, el murmullo de los invitados llegando, la música suave que flotaba en el aire, todo conspiraba para crear una sensación de irrealidad, de una tragedia inminente vestida de fiesta. Cada minuto que pasaba era un martillazo más, clavando la tapa de su propio ataúd emocional. El tiempo se había agotado. De vuelta en Buenos Aires, Máximo se detuvo frente a un enorme mapa de sus propiedades que colgaba en la pared de su estudio. Miles y miles de hectáreas. Poder, riqueza, un apellido que era sinónimo de Argentina, y todo ello, en ese instante de claridad brutal, se le antojó un vasto y solitario imperio de cenizas. Sin ella no era nada. Sin la mujer que lo había desafiado, que había encendido un fuego en su alma congelada, era solo un hombre rico muriendo lentamente de soledad. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. El hielo en sus venas no se derritió, se hizo añicos, se irguió, y la apatía de los últimos días fue reemplazada por una determinación tan fría y cortante como el acero. Al diablo con el escándalo. Al diablo con el qué dirán, al diablo con el apellido Anchorena, si no podía compartirlo con ella. El amor, ese concepto que siempre había despreciado, era lo único que importaba, y no iba a renunciar a él. Frente al espejo de cuerpo entero, Elena se observó. El vestido de novia, una creación de seda y encaje, era exquisito, pero sobre su piel se sentía como una mortaja. La mujer que le devolvía la mirada no era ella, era una extraña,
con los ojos vacíos y una palidez mortal. Vio su futuro en ese reflejo, una vida de respeto, de deber cumplido, de gratitud silenciosa. Una prisión amable, sin barrotes, pero una prisión al fin. Y entonces, el recuerdo del beso en la biblioteca la asaltó, no como una memoria, sino como una descarga eléctrica que la devolvió a la vida. El calor, la desesperación, la posesión, la verdad. Estaba cometiendo el error más terrible de su existencia, sacrificando su alma en el altar del deber. Por primera vez, una idea revolucionaria y aterradora floreció en su mente, la posibilidad de elegirse a sí misma. ¿Pero no era ya demasiado tarde? El sonido de la campana de la capilla llamando a la ceremonia resonó como una sentencia final. Máximo Anchorena atravesó el vestíbulo de su palacio como una tormenta contenida. Su rostro era una máscara de determinación implacable, sus ojos grises fijos en un objetivo que solo él podía ver. Rafael intentó detenerlo en la puerta. «Máximo, pensa en las consecuencias. Vas a desatar un escándalo que destruirá a ambas familias». Él ni siquiera se detuvo. Apartó a su amigo con un gesto que no admitía réplica y subió a su carruaje, gritando al cochero una orden que resonó en el silencio de la avenida Alvear, a la estancia de los Campos, como si se lo llevara el diablo. Nada ni nadie iba a interponerse en su camino. Estaba dispuesto a quemar su mundo, su reputación y su futuro por la única mujer que le había dado una razón para vivir. Mientras los caballos se lanzaban a un galope frenético, a cientos de kilómetros de distancia, en una pequeña capilla rural, las primeras notas de la marcha nupcial comenzaron a sonar. La ceremonia había comenzado. La pequeña capilla de la estancia Campos olía a lirios blancos, a cera de abejas y a una resignación tan profunda que impregnaba el aire. La luz dorada de la mañana se filtraba por los modestos vitrales, bañando la escena en una santidad que a Elena le parecía una burla cruel. De pie frente al altar, con el brazo de don Ramiro entrelazado al suyo, se sentía como un espectro en su propia ejecución. El vestido de seda pesaba sobre sus hombros como una armadura de hielo, y el velo de encaje era una telaraña que le nublaba el mundo. Escuchaba la voz monótona del sacerdote recitar las escrituras. Cada palabra un martillazo que la acercaba al abismo del «sí, acepto». Su corazón no latía, era una piedra fría en su pecho. Cerró los ojos por un instante y la imagen del beso de Máximo en la biblioteca la asaltó, un recuerdo ardiente y prohibido que era la única cosa viva dentro de ella. Afuera, los pájaros cantaban, ajenos al sacrificio que estaba a punto de consumarse. Justo cuando el sacerdote se aclaró la garganta para formular la pregunta definitiva, las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron de par en par con un estruendo que profanó el silencio sagrado. Un golpe seco, violento, que hizo que todos los invitados se giraran con un jadeo colectivo. Contra el umbral de luz cegadora se recortaba una figura. No era una aparición, era una tormenta. Máximo Anchorena estaba allí, con el pecho agitado por una carrera desesperada, el cabello revuelto por el viento de la pampa y sus botas de montar manchadas de barro. Una profanación en aquel entorno pulcro. Su saco de viaje estaba desabrochado, revelando la tensión de un hombre que había cabalgado contra el tiempo y el destino. Ignoró las decenas de rostros escandalizados, los murmullos que empezaban a crecer como una marea. Sus ojos grises, ardientes con una fiebre de desesperación y certeza, barrieron la capilla hasta encontrarlos de ella. En ese instante, el mundo se detuvo, el tiempo, el sonido y la razón se desvanecieron, dejando solo el puente incandescente de su mirada. Él avanzó por el pasillo central, cada paso un eco de autoridad y desafío en el suelo de piedra. Se detuvo a pocos metros del altar.
su presencia magnética atrayendo la atención de cada alma en la capilla. No le habló al sacerdote ni al novio humillado. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio tenso, fue un trueno bajo y controlado, dirigido únicamente a ella, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Este matrimonio no se celebrará», declaró, y cada sílaba vibró con un poder inquebrantable. Luego, sus ojos se suavizaron, la furia dando paso a una vulnerabilidad que desnudó su alma frente a todos. Elena. Su nombre en sus labios fue una caricia y un reclamo. «Te busqué durante 6 años en mis sueños. No voy a perderte ahora en la vigilia. Una vida sin vos es un invierno sin fin, y me niego a vivirla. No me importa el escándalo, no me importa la sociedad. Solo me importás vos». El estanciero más poderoso de Argentina se estaba humillando públicamente, ofreciendo su corazón como única arma. El caos estalló. Un rugido de indignación y asombro recorrió la capilla. La madre de Elena soltó un grito ahogado, su rostro pálido de horror. Su padre se puso de pie, con el puño cerrado y el rostro congestionado por la furia, a punto de enfrentarse al hombre que estaba destruyendo el honor de su familia. Don Ramiro, pálido como un fantasma, soltó el brazo de Elena como si quemara, su expresión una mezcla de incredulidad y una humillación tan profunda que era casi violenta. Las damas de la alta sociedad porteña, presentes para atestiguar el respetable enlace, se abanicaban con agitación, susurrando con veneno sobre la desfachatez, sobre la cazafortunas que había atrapado al patrón de hielo. Pero Máximo no se inmutó, no apartó la vista de Elena. Su cuerpo era una muralla contra la ola de juicio y desprecio, su mundo entero concentrado en la mujer que amaba, esperando su veredicto. La sociedad había dictado su sentencia, pero la única jueza que importaba aún no había hablado. En medio del tumulto, él extendió su mano. No era una orden, era una súplica, una invitación a un futuro incierto, escandaloso, pero real. «Vení conmigo, Elena, elegíte a vos, elegínos a nosotros». El silencio cayó de nuevo, expectante. Pesado, Elena miró la mano extendida de Máximo y luego miró a sus padres, sus rostros, una mezcla de ruego y condena. Vio la seguridad, el deber, la gratitud, una vida tranquila y sin amor. Luego volvió a mirar a Máximo y vio la tormenta, la pasión, un amor tan devastador que podía construir un mundo nuevo o reducirlo todo a cenizas. Y en esa fracción de segundo, eligió el fuego. Con un movimiento que le pareció durar una eternidad, levantó la falda de su vestido de novia y dio el primer paso. Caminó con la cabeza en alto, pasando junto a su prometido estupefacto, ignorando los jadeos de la multitud. Cuando llegó a él, tomó su mano y el contacto fue una descarga eléctrica que selló su destino. «Sí», susurró, y con un gesto final y liberador se quitó el velo, dejando caer al suelo el símbolo de su antigua vida. En el instante en que sus dedos se entrelazaron, don Ramiro explotó, su máscara de amabilidad hecha añicos por la humillación. «¡Ingrata!», gritó, su voz temblando de rabia contenida. «Después de todo lo que hice por tu familia, creíste que ibas a vivir como una reina sin pagar el precio. Me pertenecías». La revelación de su verdadera naturaleza, posesiva y transaccional, fue una absolución para Elena, borrando la última sombra de culpa. Máximo se interpuso entre ellos, un escudo humano, y la guió hacia la salida sin una sola palabra más. Salieron de la capilla hacia la luz del sol, dejando atrás el caos, el escándalo y las ruinas de 2 vidas que ya no existían. Una vez dentro del carruaje, lejos de las miradas acusadoras, él acunó su rostro entre sus manos, sus frentes tocándose. «Siempre fuiste vos», murmuró él. «Siempre.
respondió ella. Y el beso que compartieron no fue de desesperación, sino de comienzo. Un beso profundo, lento, lleno de promesas, el primer aliento de una vida que, finalmente, les pertenecía. 6 semanas. Hacía 6 semanas que Máximo Anchorena despertaba con el cuerpo envuelto en una calidez que no era un sueño, sino una realidad tangible y respirante a su lado. El sol de Buenos Aires, el mismo que antes iluminaba un vacío glacial, ahora se filtraba por los cortinados de brocado para bañar en oro la piel de Elena, dormida sobre su pecho. El fantasma que lo había atormentado durante más de 2000 noches había sido reemplazado por la mujer de carne y hueso cuyo cabello oscuro se desparramaba sobre la almohada, cuyo aroma a jazmín y a ella misma era el ancla de su nuevo universo. El fuego que antes lo consumía en soledad se había transformado en un hogar, una brasa serena y constante en el centro de su ser. Sus manos, acostumbradas a la impotencia de la madrugada, ahora recorrían con una reverencia infinita la curva de su espalda, sintiendo el latido acompasado de su corazón contra el suyo. Ya no era el patrón de hielo, era simplemente un hombre que había encontrado su alma. El escándalo, como una tormenta de verano en la pampa, había sido furioso pero breve. Una tarde, mientras leían juntos en la biblioteca, Rafael irrumpió con un periódico en la mano y una sonrisa que no había mostrado en meses. Tenías razón, Máximo. Siempre la tuviste. En las páginas de sociales, una nota detallaba la inminente bancarrota de don Ramiro Vega, revelando un historial de negocios turbios y un trato despótico hacia sus empleados, confirmando la naturaleza vil de la que Elena había escapado por un pelo. La alta sociedad, con su memoria selectiva y su fascinación por el poder, comenzaba a ver la historia no como un capricho, sino como un acto de rescate romántico. Catalina, ahora liberada de la opresiva atmósfera de antes, llenaba el palacio con su risa, floreciendo bajo el afecto genuino de Elena, a quien adoraba como a la hermana que siempre había deseado. El Palacio Anchorena ya no era un mausoleo de poder. Se había convertido en un hogar vibrante, lleno de una luz inesperada. La validación más importante, sin embargo, llegó en un carruaje modesto una tarde de domingo. Los padres de Elena, convocados por Máximo, llegaron con la rigidez del orgullo herido y la preocupación grabada en sus rostros, pero toda defensa se desmoronó al ver a su hija. No la encontraron humillada ni arrepentida, sino radiante, con una felicidad tan profunda y serena que emanaba de cada poro de su piel. Vieron la forma en que Máximo la miraba, no como una posesión, sino con una devoción y un respeto que desarmaba cualquier prejuicio. La madre de Elena, cuya salud mejoraba notablemente gracias a los especialistas que Máximo había traído de Europa, tomó las manos de su hija y sus ojos se llenaron de lágrimas de comprensión y alivio. «Perdónanos, hija, tu felicidad es la única dote que importa». En ese abrazo, la última cadena de culpa y deber se rompió, dejando a Elena completamente libre para amar y ser amada sin sombras del pasado. Esa misma noche, de pie en el balcón que daba a los jardines, el mismo desde donde ella lo había visto por primera vez, Máximo la abrazó por la espalda, apoyando su mentón en el hombro de ella. La luna llena bañaba el mundo en una luz plateada y serena. «Una vez creí que todo en este mundo tenía un precio», susurró él, su voz un murmullo grave contra su piel. Ella se giró entre sus brazos, poniendo una mano sobre su corazón, sintiendo el latido fuerte y constante. «Y lo tiene», respondió ella con una sonrisa suave, sus ojos avellana brillando con una sabiduría que lo desarmaba. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el mío?». Él la miró y en la profundidad de sus ojos grises ya no había tormenta, sino un universo de paz.
El coraje de elegirnos, dijo ella. Y él entendió. El estanciero más poderoso de Argentina había encontrado su única y verdadera fortuna, no en la tierra bajo sus pies, sino en la mujer que sostenía en sus brazos. Hacía 6 años que despertaba solo. Ahora sabía que nunca más volvería a hacerlo.